Hola a todos, bienvenidos a el rincón dedicado al medio rural, donde lo realmente importante es pasar unos 16 minutos, equivalente a una arroba de vino, con cuestiones relacionadas con el campo, con la alimentación, con el desarrollo rural y con todo lo que tenga que ver con nuestros pueblos. Bueno, acabáis de ver el sumario, así que no me voy a entretener más, ya sabéis cuál es la hoja de ruta y no tenemos más que empezar. Como bien sabemos, los huevos de las gallinas suelen ser blancos o de diferentes tonos de marrones, aunque podemos también encontrarlos de color verde o azul. Pues bien, los diferentes colores dependen de la raza de la gallina o de su cruce y se corresponden con factores genéticos, ya que vienen determinados por los pigmentos que impregnan el huevo mientras éste se abre paso por el oviducto de la gallina, un canal interno en el que tienen lugar distintas fases de la formación del huevo. Los pigmentos que intervienen son la protoporfirina y la biliverdina. La primera es un pigmento de color rojizo presente en la hemoglobina o glóbulos rojos de las gallinas que se va depositando en la cáscara blanca y la tiñe hasta lograr los distintos tonos de marrón. En lo que se refiere a la biliverdina, es el resultado del trabajo de una enzima que actúa en las gallinas de raza araucana propias de Chile o las Dongxiang y Lusi de China, que transforma su hemoglobina en biliverdina, provocando coloraciones azules verdosas en los huevos. Pero conocido el motivo de las diferentes coloraciones, ¿podemos saber a simple vista, al ver una gallina, de qué color serán sus huevos? Pues por lo general, la respuesta es sí y solamente tendremos que fijarnos en el plumaje. Si es blanco, tendrá muchas posibilidades de que el huevo también lo sea, y si es marrón, el huevo posiblemente tendrá un tono amarronado. Sin embargo, esta correspondencia del color del plumaje con el color del huevo no se cumple siempre, ya que las gallinas araucanas, Dongxiang o Lusi no tienen plumaje azul verdoso. Aprovechamos nuestro quién sabe qué de hoy para desmontar una serie de mitos. En primer lugar, el color de los huevos no determina la dureza y resistencia de la cáscara, ya que su fortaleza está relacionada principalmente con la edad de la gallina que lo pone, de forma que cuanto más joven, más resistente será la cáscara. Por otro lado, tampoco es cierto que los huevos marrones sean más sanos que los blancos, puesto que no hay ninguna relación entre el color de la cáscara y la calidad del huevo, que depende básicamente de la dieta de la gallina y de cómo ha sido criada. Lo que sí podemos asegurar es que el huevo, independientemente de su color, es muy nutritivo, rico en proteínas, vitaminas y grasas saludables y, por tanto, es un alimento que debemos incorporar de forma regular a nuestra dieta. Obviamente comemos cada vez más seguros, solo hay que mirar las estadísticas como enfermedades que antes eran muy frecuentes, como la salmonelosis o el tifus, que tenían que ver con la seguridad alimentaria, están desapareciendo. Y la mejor prueba de esto es que cuando tenemos una crisis de seguridad alimentaria nos enteramos porque salen los periódicos y salen en la prensa. Hace años eran tan frecuentes que ni siquiera era noticia. Porque las empresas recurren muchas veces al marketing emocional. Para hacer su producto más atractivo tratan de apelar a nuestros sentimientos, a apelar a cosas agradables como son las abuelas, lo natural, la artesanía. Entonces es una estrategia comercial que ignora todo el trabajo y toda la tecnología que hay para hacer un alimento, que ese alimento sea nutritivo y que sea seguro, porque ya te digo que en época de nuestras abuelas ya querrían haber comido lo bien que comemos nosotros y sobre todo lo seguro. Los
cultivos transgénicos han sido la innovación en la agricultura que más rápida implantación ha tenido. Llevamos 20 años con ello y prácticamente están en todas las aplicaciones que tenemos. A pesar de la presunta mala fama que tienen, esta mala fama no se correlaciona con los datos, cuando es una tecnología muy extendida con muchísimas aplicaciones, y de hecho los grupos que se han opuesto han tenido que ir cambiando su discurso porque no se sostenía. Además, es una tecnología que no ha tocado techo y que está en continuo proceso de mejora. Ahora, por ejemplo, tenemos el CRISPR, que hace unos años no lo teníamos, y entonces tenemos un abanico de posibilidades para hacer la vida más fácil a los agricultores y para nosotros como consumidores beneficiarnos de muchos más adelantos. El tema del CRISPR, la impresión personal que tengo es que no hay un momento histórico tan negativo como lo hubo con su momento con los transgénicos. Es decir, en su momento los transgénicos aprovecharon de una cierta coyuntura que hizo que el mensaje negativo calara, y esa coyuntura no existe ahora con el CRISPR. De hecho, los propios grupos ecologistas no se atreven a meterse con él. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar a que la tecnología esta se normalice antes. La verdad es que es algo que nunca me propuse. Yo de pequeño no decía que quería ser divulgador ni nada por el estilo. Simplemente yo empecé a estudiar una carrera de ciencias, empecé con la tesis y hice una carrera científica más o menos normal. Sí que es verdad que mi campo de investigación era el tema de la biotecnología vegetal, que es un tema que me daba cuenta que era un poco impopular, pero que los argumentos que decían no eran ciertos la mayoría de las veces. Entonces empecé a escribir sobre este tema. Supongo que por dar un mensaje extraño, que era un mensaje que estaba en contra de todo lo que se decía, es decir, porque cuando yo empecé a decir que un transgénico era seguro y que podía ser incluso más sano, o decir que los aditivos alimentarios no tenían ningún problema, ahora ya está muy normalizado, o más normalizado, pero hace 10, 15 años parecía que estabas diciendo una cosa rara. Claro, si esa cosa rara además no es que llevaras una túnica y estuvieras en plan iluminado, sino que la argumentabas con argumentos científicos, pues hacía que la gente te prestara cierta atención. Y sin darme cuenta, pues de repente me estaban invitando a dar conferencias, de repente una editorial me propuso escribir un libro y luego vino una editorial más grande. Pero vamos, yo escribí mi primer libro, Los productos naturales vaya timo, por casualidad, porque yo pertenecía a una organización que se llama ERP, que colaboraba con esa editorial. Luego vino Destino y me ofreció escribir otro libro sobre alimentación, que fue Comer sin miedo, que funcionó bastante bien. De hecho, se sigue vendiendo cuando es un libro del 2014. Y como a mí esto de escribir me relaja, pues he seguido escribiendo mientras me sigan publicando. Luego vino Medicina sin engaños, luego La ciencia en la sombra, que no tenía nada que ver, era de ciencia forense, pero me lo pasé muy bien escribiéndolo. Luego vino el de Transgénicos sin miedo, que es el libro que siempre me quise escribir y me lo pasé muy bien. Luego, que es Comer sano, que es la vida saludable. Y por cierto, el 24 de marzo sale el próximo libro, que es Ecologismo real, que hablo de cómo ser realmente ecologista con base científica, que ya veremos que no se parece nada a lo que es ser un ecologista ideológico o un ecologista político. Desde el punto de vista de la ciencia desmonto muchas propuestas que hacen los ecologistas y se ve que no tienen ni pies ni cabeza. Y bueno, y además de esto, pues escribo en la sección de Ciencia en el País, escribo en la revista Métode, colaboro con varios programas de radio, tengo un podcast de entrevistas a científico, pero sigo siendo científico. Lo que dedico la mayor parte del tiempo es hacer publicaciones y investigar sobre biotecnología vegetal.
Las naranjas dulces son originarias del sur de China y probablemente llegaron a Europa de la mano de los romanos. Si bien las primeras introducciones de naranjas se perdieron tras la caída del Imperio Romano, posteriormente, alrededor del año 1425, fueron reintroducidas mediante las rutas comerciales de los genoveses. En España, el cultivo comercial del naranjo dulce se inició a finales del siglo XVIII y nos ha llevado a ser en la actualidad una de las principales potencias a nivel mundial, tanto en lo que a producción se refiere como en la parte de la comercialización. Valencia, Sevilla y Huelva son las provincias de mayor producción, representando en conjunto el 60,5% del total nacional. Exportamos prácticamente el 60% de la cosecha, reservando el 40% restante al consumo nacional. 20% se destina al consumo de fruta fresca y un 18% a la industria del zumo. De la producción exportada, más del 90% se destina a la Unión Europea. En lo que a mercado internacional se refiere, somos el sexto productor mundial de cítricos en fresco y el primer exportador mundial en naranjas, mandarinas y limones. La producción mundial de naranjas en la campaña 2018-2019 alcanzó los 54,3 millones de toneladas, con Brasil como primer productor mundial acumulando un 37% del total, seguido de China con el 13% y la Unión Europea con el 12%. Pero dejando los datos de producción a un lado, es importante recordar que el consumo de frutas es necesario para conseguir una dieta saludable y equilibrada, ayudando a la prevención de diferentes enfermedades. En este sentido, conviene tener en cuenta que los cítricos representan el 30% del consumo de los españoles en frutas, consumiendo de media al año 20 kilos de naranja, 6,9 kilos de mandarina y 2,3 kilos de limón. Desde el punto de vista nutricional, según datos de la Fundación Española de Nutrición, la naranja es una fruta de escaso valor calórico y bajo contenido en grasa, que nos aporta una cantidad interesante de fibra soluble que nos ayuda a controlar el colesterol y la glucosa en sangre, así como a mejorar el desarrollo de la flora intestinal. En su composición también destaca la elevada cantidad de ácido ascórbico o vitamina C, una vitamina que, entre otras cualidades, presenta el favorecer la absorción intestinal del hierro. En este sentido, recordemos que una naranja de tamaño medio aporta 82 miligramos de vitamina C, siendo 60 miligramos la ingesta recomendada al día para este nutriente. Además, las naranjas aportan carotenoides con actividad provitamínica A, que son sustancias relacionadas con la prevención de varios tipos de cáncer y con la protección frente a enfermedades cardiovasculares. En definitiva, un alimento imprescindible para nuestro organismo que podemos consumir aquí y ahora.
Bueno, pues ya hemos llegado al final, espero que hayáis disfrutado y que este cuartito de hora que hemos estado hoy juntos pues haya servido para trasladaros, aunque sea mentalmente, hasta el medio rural que nos alimenta, conociendo mejor a sus profesionales, a sus productos y, por supuesto, su entorno, para seguir avanzando en ese objetivo común que tenemos, conocer cada día mejor el sector agroalimentario, ese sector que todos los días nos da de comer. Y no se os olvide, pasad la arroba, que tengáis una buena semana.